Bien, vamos a hablar sobre la audiencia. Perdón. Bien, vamos a empezar hablando sobre las audiencias en el proceso familiar. Al respecto, como se puede observar y apreciar en las diapositivas ilustrativas, será, serán presididas por la autoridad judicial que la instaló hasta su conclusión, bajo pena de nulidad. Es decir, el juez que ha conocido de la causa tendrá que, desde el inicio de haber tomado conocimiento del proceso, eh, en procesos familiares, tendrá que concluir. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si es que eh, cambian de juzgado, etcétera, un determinado proceso? Obviamente que existe la posibilidad de presentar un incidente de nulidad. Ahora bien, las únicas formas para poder aceptar el cambio de autoridad judicial es siempre y cuando, en este caso, la autoridad judicial se haya desvinculado de su fuente laboral, haya renunciado, haya fallecido, le hayan destituido, etcétera. Son las únicas causales para que el mismo juez pueda desconocer del caso. Y toda audiencia deberá desarrollarse de manera continua. Todas las audiencias son de carácter público. Excepcionalmente se dispondrá su reserva de oficio o a solicitud de parte para proteger los derechos de las personas adultas mayores, de los niños, niñas, adolescentes o a la dignidad. Con relación al derecho a la dignidad, siempre y cuando las partes demandantes así lo soliciten. También personas que ven el tema de la honorabilidad e intimidad de las partes. Si no queremos, si somos personajes públicos, no queremos que la gente conozca sobre nuestros procesos y problemas, podremos solicitar que se declare en reserva. ¿Ya? Es como en este caso polémico que se está escuchando ahora de Evo Morales, ¿no? Que supuestamente eh, habría tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Eh, Nada raro que el caso lo declaren también en reserva. Las audiencias se llevarán a cabo en idioma castellano. Sin embargo, cuando los sujetos procesales, en este caso las partes que intervienen, hablen otro idioma, la autoridad judicial Pues si tienes tiempo, intérprete, designará un intérprete o un traductor. Eso pasa generalmente en los juzgados de provincias, ¿no? Vamos a ver que en los juzgados de provincias, muchas personas, y como comentario me decían algunos vocales, te cuento, doctor Ali, que tuve una audiencia ayer, quisieron marearme, la perdiz, ¿por qué? Porque entraron y todo desde que ingresaron empezaron a hablar en Aymara, con jamastás, agilata, que ta, que cual, ¿no? Naya sutimak, y hablo un poquito el idioma aymara, entiendo un poquito más, pero me falta. Y me dice, como yo entiendo, me he hecho al tonto, le he escuchado, simplemente movía mi cabeza y empezaba a gritar y pararse, ¿no? La persona y a demandar. Y querían suspender la audiencia, me dice, ¿no? Que su intención era suspender por el tema de que su abogado también se presente y dice, es que yo no lo entiendo, señor juez, porque mire, él habla solo el aymara, yo no entiendo el aymara y demás, y peor usted no debe entender y no vamos a poder llevar una audiencia, en este caso, objetiva. Y la autoridad judicial lo que hace en ese momento es responderle al señor
También en Aymara ahí le dice no se va a suspender, más bien vamos a llevar adelante la audiencia. En el caso de usted como defensa técnica puede hacerlo en idioma castellano, no hay ningún problema. Lo importante es que conozca sobre los antecedentes y los hechos. En este caso, el, eh, el demandado, ¿no? Y la audiencia prosiguió. Entonces acá se utilizará un lenguaje usual de la región, ¿no? Si estamos en otro país donde se habla inglés, obviamente que tiene que ser el inglés, ¿no? El lenguaje usual. Tiene que ser claro y de fácil entendimiento de las actuaciones y de las resoluciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados colegas? ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia parecida al ejemplo que les hemos dado a conocer? ¿Nadie? ¿Ninguna experiencia? Bueno, entonces continuemos. Ahí tenemos otra diapositiva, también ilustrativa. Las audiencias, estamos en el tema de las audiencias en el proceso familiar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Una vez que se instala y se lleva a cabo la audiencia, perdón, se llevará a cabo en la sala de audiencias del juzgado, ¿no? Independientemente en qué juzgado estemos, ya sea en la Ciudad del Alto, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y excepcionalmente donde sea necesaria para la realización de los actos. Como en materia familiar, por ejemplo, ¿no? Se instalan audiencias, digo, perdón, civil, en casos de usucapión. Para hacer la inspección técnico ocular, se instala, en este caso, en la propiedad, ¿no? Para hacer la hito. Dentro de los límites de la jurisdicción de la autoridad judicial y que será previamente determinado y comunicado a las partes. Vale decir, para llevarse a cabo las audiencias que son públicas, tendrán que notificarse a las partes a objeto de evitar vicios de nulidad por falta de notificación, toda vez de que no podemos dejar en indefensión a ninguna de las partes. Lo realizado en audiencias se registrará en el acta a cargo de la secretaria o el secretario del tribunal o del juzgado, que contendrá una relación sucinta y clara de lo ocurrido. Y dicho, obviamente, también eh, el secretario informará a la autoridad judicial sobre la presencia y la notificación de las partes para llevar a cabo dicha audiencia. ¿Qué pasa si una de las partes no está? Obviamente, o si no se presenta, en este caso, el abogado o una de las partes, puede llegar a suspenderse, ¿no?
A la conclusión de la audiencia se procederá a la lectura, firma de la autoridad judicial y entrega de una copia del acta a las partes. Generalmente, pero no pasa esto, ¿no? Pero obviamente que es así como debería procederse, de que una vez concluida la audiencia debería realizarse el acta inmediatamente y entregar a las partes que están presentes. Pero no, en realidad demoran días, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe postergación? Con anticipación a la realización de la audiencia, esta podrá ser postergada por una sola vez a solicitud justificada de las partes y de la autoridad judicial. Esta postergación no podrá exceder de un plazo más de los 5 días siguientes. Entonces, eso también está en la normativa. Muchas veces la autoridad judicial, haciendo caso omiso a este punto específico de los plazos, señalan generalmente a los 10 días, etcétera, ¿no? Pero lo que deberían hacer es señalar a los 5 días como máximo. Para la suspensión, si la audiencia ha sido instalada, la autoridad judicial podrá disponer su suspensión cuando exista fuerza mayor que impida su continuación, como por ejemplo el tema, ¿no?, de las denuncias. Constantemente se escuchaba la gestión pasada en la ciudad de La Paz, en los juzgados, de que habían amenazas de que en los juzgados existían bombas, ¿no? Y suspendían todas las audiencias y toda la gente empezaba a evacuar. O puede ser que también exista un conflicto, ¿no?, muy grande ahí en la sala para poder, en este caso, suspender dicha audiencia, decisión tomada por la autoridad judicial. Estableciendo la hora, tendrá que establecer la hora, la fecha de su reanudación, que no podrá exceder del plazo de la misma manera de los 5 días siguientes. Es más, se puede llevar el mismo día. Si empezó en la mañana, pueden suspenderlo hasta horas de la tarde. ¿Y qué pasa si es que la audiencia se extiende? Tendrá que el juez, la autoridad judicial, anunciar la habilitación de horas extraordinarias. Eso para evitar vicios de nulidad. El registro de las audiencias. Por la evolución de los sistemas que nosotros tenemos, prácticamente ya las audiencias son grabadas, ¿no? La audiencia será registrada íntegramente de forma electrónica. En el extremo de no ser posible el registro de la audiencia, las circunstancias constarán en actas y la misma contendrá de manera más detallada la producción de prueba, sin la necesidad de registrar las discusiones sobre la misma. Es decir, de que ya en los juzgados centrales, obviamente de que se graban todas las audiencias porque son públicas y bueno, la diferencia es que en algunos juzgados de provincia, y por eso se refiere esta parte ahí, donde indica de que en los lugares donde no se puede, tendrá que registrarse íntegramente toda la prosecución de la audiencia, ¿no? En las actas que, que tiene el juzgado, ¿no? Entonces, las partes podrán solicitar en el plazo de 3 días la confrontación del acta de audiencia con la grabación, debiendo la autoridad judicial pronunciarse únicamente al momento de dictar la sentencia. Entonces, ya saben, mis estimados colegas, podemos solicitar el acta de audiencia en los 3 días siguientes de llevado a cabo la audiencia y eh, la grabación en CD. Continuamos.
Se ve la pantalla compartida, ¿verdad, colegas? Estamos en la parte de impugnación de las resoluciones en procesos familiares. ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, ¿verdad? Estamos en el PDF de audiencias en el proceso familiar, doctora. Ya. Entonces voy a dejar de compartir y nuevamente vamos a compartir. Ahora sí, yo creo, ¿no? Sí, Sí. doctora. Muchas gracias, estimada colega. La impugnación de las resoluciones en procesos familiares. Este tema de las impugnaciones no solamente se da en los procesos familiares, sino prácticamente en todas las áreas, ¿no? Y estas impugnaciones van a ser obviamente a las providencias que saca la autoridad judicial, a los autos que saca también la autoridad judicial y a la sentencia que va a emitir la autoridad judicial. La incomparecencia, dado, la incomparecencia del demandado al proceso no le priva del derecho de poder impugnar. Es decir, si el demandado no está presente en la audiencia, eso no le priva de que el mismo pueda impugnar la resolución, el auto, la providencia, la sentencia, etcétera, si se considera que es vulnerativa a sus derechos humanos, constitucionales y familiares. Tiene legítima Tiene legitimación para impugnar las resoluciones judiciales las partes a las que la resolución cause un agravio o un perjuicio. Entonces ya se abre la legitimación para poder impugnar cuando existan estos agravios o perjuicios en las resoluciones emitidas o que emanan la autoridad judicial, porque lamentablemente ustedes saben de que muchas veces lo proyectan los pasantes, los supernumerarios, etcétera, y por la carga procesal que tiene la autoridad judicial, puede ser que esté firmando otra sentencia de otro caso, por ejemplo, o con los antecedentes distintos de otros casos. Entonces, en este caso, obviamente, que se puede impugnar la sentencia. El recurso que se impondrá debe estar debidamente fundamentado e indicar cada uno de los agravios que estaría sufriendo la persona con relación a la providencia, al auto o a la sentencia. Bien, los recursos de impugnación que se tienen. Dentro de estos recursos estarán el recurso de reposición. Entonces, este recurso de reposición nosotros podremos solicitar como abogados a los decretos y a los autos interlocutorios que emite la autoridad judicial dentro de los 3 días siguientes. La casación es otro tipo de recurso que vamos a poder interponer nosotros a los autos de vista y para el efecto tenemos 10 días de plazo. De la misma manera, a las compulsas, a las apelaciones con relación a las resoluciones de primera instancia. De la misma manera, tenemos un plazo de 10 días con relación a las apelaciones. ¿Cuáles van a ser los efectos? Van a ser la suspensión, en este caso, el devolutivo y el diferido, ¿no? O también se pueden anular antecedentes hasta los vicios más antiguos, ¿no? Bien, ahora continuamos. Un momentito, por favor. Bien,
Vamos Mm, a ver, cuando hablamos del tema de la asistencia familiar, es un tema muy importante. Es muy importante cuando se activa para atender la necesidad de los beneficiarios, en este caso, importante para que la sociedad tenga conocimiento de lo que es el proceso familiar. Entonces, vamos a dividir, en este caso, de la siguiente manera, para que podamos entender y vamos a empezar con ciertos conceptos y vamos a ver algunos requisitos también con relación al tema de la asistencia familiar. ¿Y cuál es la intención de que el obligado cumpla con la asistencia familiar, no? Vamos a iniciar diciendo que la asistencia familiar está enlazada a partir del artículo 9 del Código Familiar, en la ley 603 de noviembre del 2014. Dando un panorama conceptual, nos dice de que es un derecho y la obligación, perdón, es el derecho y la obligación de las familias que comprenden los recursos que se debe o que se necesitan para garantizar el bienestar y el crecimiento y el desarrollo de las niñas, de los niños y de los jóvenes y de los adolescentes. ¿Ok? Tiene distintas características. Primero, que es un derecho y una obligación de las familias. Son recursos indispensables para el sustento del menor. Y esa necesidad o las necesidades están divididas en distintos ítems que lo vamos a ir viendo a continuación. Tenemos 6 ítems que se tiene que ir cubriendo el tema del pago de la asistencia familiar. Va a surgir siempre ante la necesidad manifiesta, en este caso de las familias. Vamos a ver cuáles son las características. En este caso, el incumplimiento de quien debe otorgar el sustento. Esa otorgación de la asistencia familiar va a estar judicializada a partir de un acuerdo, ¿no? Y simplemente a la voluntad de los padres, que son los primeros de poder cubrir estas necesidades. Pero si no lo hicieron, si no lo hicieran voluntariamente, ahí puede judicializarse. Es exigible judicialmente cuando no se presta voluntariamente como en este caso, como una persona que estaría no queriendo defender los intereses de los niños, ¿no? Apuntando a que se tengan los suficientes recursos económicos para garantizar el bienestar de las personas, de los niños, niñas, en este caso. La edad en este caso va a ser hasta los 18 años de manera obligatoria, pero una de las características nos dice que también se puede extender hasta los 25 años de edad, pero tiene que cumplir ciertos requisitos esta persona que va a ser beneficiada. Entre ellos va a ser de que demuestre que está todavía, por ejemplo, estudiando y que necesita de que el padre o la madre, que en este caso está pasando la asistencia familiar, pueda continuar brindando la asistencia familiar. Entonces, vamos a ver que en el artículo 109 de la ley 603 presenta ciertos ítems. Vamos a ver el artículo 9. ¿Alguien me puede ayudar con una lectura del artículo 9, por favor? ¿Algún colega que se anime?
a poder dar lectura al artículo 9. Buenas noches, doctor. Artículo 9, grados de parentesco. Por favor, doctorita. Ya, artículo 9, grados de parentesco. La proximidad de parentesco se establece por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado y el orden seguido de los grados forma la línea. Ok, muchas gracias. Un padre o una madre que debe pagar una asistencia familiar que cubre en los siguientes ítems. Por ejemplo, el tema para que el niño tenga una muy buena alimentación. Obviamente que el niño necesita una muy buena alimentación para poder fortalecer su salud, ¿no? El tema de la salud también es un tema muy importante para el acceso a la salud, el acceso a la educación que también tiene el niño, niña o adolescente, el acceso a una vivienda digna, que también está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 56, a la recreación y a la vestimenta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? De poder satisfacer las necesidades del menor, ¿no? A través del pago de las obligaciones que tiene en este caso el demandado. Entonces, recordemos que es importante el tema de la asistencia familiar, eh, viendo esos seis o esas seis necesidades. Recordemos, son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la vestimenta del niño, niña o adolescente. Entonces, la asistencia familiar es un derecho de solicitar para que tenga un sustento la familia. ¿Cuándo se va a activar? Tenemos tres aspectos para que se pueda activar esta asistencia familiar. El primero es el efecto directo de lo que es el divorcio. Hay una familia establecida, lamentablemente, cuando el papá y la mamá no se entienden, entonces existe el divorcio. En el divorcio automáticamente, como primer punto, se tiene que establecer el tema de la asistencia familiar para los niños, jóvenes, que sean menores de 18 años o mayores de 18 años hasta los 25 años, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, para esto va a ser como efecto directo el divorcio. Y lo otro es como un proceso extraordinario. Un proceso, por ejemplo, de repente si existe un matrimonio que todavía no se piensa eh, o se han separado y existe un acuerdo entre ellos, existe la separación de cuerpos y a este aspecto se refiere poder realizar ante estos antecedentes un proceso extraordinario, pero todo esto va a ser de acuerdo a la voluntad de las partes, es decir, del papá y de la mamá. Como tercer punto va a ser uno con relación a la asistencia familiar, la de, perdón, resolución inmediata, ¿no? En este caso yo te ayudo y tú me ayudas. Entonces los padres asumen la responsabilidad más allá de que se divorcien, como habíamos visto el tema de la custodia compartida, por ejemplo, ¿no? Eso pensando siempre en el bienestar de la familia y de las personas. Entonces ahí se va a activar ya la asistencia familiar. ¿Cómo se determina la asistencia familiar? Va a estar determinado en cuánto yo voy a pagar como padre o como madre para el beneficiario. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 109, al artículo 109 del Código de las Familias, por favor?
109. ¿Alguien encontró el 109? Bien, el 109, estimados colegas, se refiere a la asistencia familiar. Está en el título séptimo, capítulo único, de contenido y extensión. El 109 establece y refiere al contenido y extensión de la asistencia familiar. Para el efecto, nos dice en su parágrafo primero que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, para la salud que hemos manifestado hace un momento, para la educación, para la vivienda, para la recreación y para la vestimenta del menor de edad o del demandante, ¿no? De la asistencia familiar, en este caso el beneficiario. Surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el cumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades, y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente. Entonces, si una persona gana el salario básico que está alrededor de los 2.500 bolivianos aproximadamente y quieren pedirle una asistencia familiar de 2.000 bolivianos, obviamente de que es improcedente, ¿no? Porque se supone que el demandado tiene que cubrir su alimentación, su estadía, su vestimenta, etcétera. Entonces, la parte demandante tendrá que justificar, en este ejemplo, por qué estaría solicitando un monto económico, el monto económico que se estaría solicitando, ¿no? Es decir, tendría que justificar. A diferencia de una persona que gana 9.000 bolivianos mensual, digamos, y que quiera dar el 20% del salario básico como asistencia familiar, obviamente que no es aceptable, ¿no? Bien, se priorizará el interés superior de las niñas y de los niños y de los adolescentes. El parágrafo segundo manifiesta que la asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los 25 años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. No es nomás decir que estoy estudiando, inscribirse a la universidad y nunca ir a pasar clases y constantemente estar aplazándose, ¿no? Sino que esta persona que está demandando, que ya tiene 24 o 25 años, que está demandando asistencia familiar, tiene que demostrar que sus resultados de la necesidad económica para exigir al padre o a la madre tiene un resultado efectivo, es decir, a través de las libretas, por ejemplo, que demostrará de que ha sido satisfactoria el estudio que él estaba realizando para poder pasar a los siguientes cursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente tendrá que ser excusable solicitar la asistencia familiar después de los 18 años, solo para personas que estudian en una entidad de educación superior, vale decir las universidades, sino también aquellas personas que decidan estudiar carreras técnicas. El parágrafo tercero establece que asimismo garantizará la recreación cuando se trate de las niñas, de los niños y de los adolescentes, de las personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores. Es decir, se tiene que
demostrar la recreación no solo de las niñas y de los niños, sino también de las personas que están en situación de discapacidad y de personas adultas mayores. Es decir, los papás, en otras palabras, también pueden solicitar una asistencia familiar a los hijos. De la misma manera, bueno, obviamente tratándose de personas de la tercera edad, ¿no? Y obviamente también si estás en situación de discapacidad, ya sea si eres padre o en este caso eres madre y demuestras la necesidad de que tu expareja tenga que otorgarte una asistencia familiar. El parágrafo cuarto establece de que la asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. ¿Ya? Entonces, tendremos que demostrar hasta qué grado de discapacidad tenemos y cuánto tiempo va a durar esa discapacidad para que esa persona pueda seguir otorgando la asistencia familiar. Las y los adultos mayores tienen también ese derecho hasta el término de sus vidas. Generalmente, este tipo de casos por el desconocimiento de algunas personas de la tercera edad es que no demandan a sus hijos una asistencia familiar, ¿no? Pero obviamente, ustedes como hombres de derecho sabemos de que este derecho está normado a favor de las personas adultas mayores. El parágrafo quinto nos dice que la asistencia familiar se va a otorgar a la madre durante el periodo del embarazo, ¿no? Entonces, mientras está embarazada, se otorgará una asistencia familiar hasta el momento del alumbramiento y el mismo beneficio será transferido a la hija o al hijo nacido de acuerdo a lo establecido en el presente código. Muy importante también dentro de los trabajos que vamos a realizar está un control de lectura también bueno, de la ley 603. Vamos a hablar sobre la irrenunciabilidad en casos especiales y nos dice la normativa en el artículo 110 que el derecho de asistencia familiar a favor de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes y personas en situación con discapacidad es irrenunciable, es intransferible. La persona obligada no puede oponer compensación, perdón, por lo que le adeude la beneficiaria o el beneficiario. Muy importante hablar también sobre el subsidio familiar, ¿no? Entonces, este subsidio familiar está normado también en esta normativa y nos dice de que el subsidio familiar como beneficio debe ser entregado en su totalidad a la beneficiaria, no parte por parte, en su totalidad. O a quien tenga la guarda de la niña o del niño. Para el efecto, la autoridad judicial o administrativa va a ordenar la entrega correspondiente. Entonces, este subsidio familiar, que es un derecho para el niño, niña, adolescente, menor de edad, la autoridad judicial o administrativa puede ordenar la entrega correspondiente, ¿no? Es decir, a la persona a la que se va a otorgar dicho beneficio. ¿Quiénes son las personas obligadas a otorgar una asistencia familiar? Las personas que son obligadas a otorgar una asistencia familiar serán todas aquellas personas que a continuación vamos a dar detalle. En este caso es la cónyuge o el cónyuge. Vale decir, personas que todavía no han contraído nupcias, es decir, matrimonio. En segundo lugar está la madre o el padre o ambos. También pueden otorgar este beneficio, en este caso,
las personas a otorgar una asistencia familiar y siempre ha existido también el tema del rechazo y la abstinencia ante esto, son, aparte del padre, la madre, el cónyuge, la cónyuge, los hermanos y las hermanas, ¿no? Entonces, supongamos que los papás han fallecido en un accidente de tránsito, entonces los hermanos de los padres estarán obligados mediante una orden de autoridad competente, en este caso judicial, a que los hermanos de los fallecidos tengan que otorgar una asistencia familiar. También puede dar esa asistencia familiar el abuelo o la abuela, ¿no? Siempre y cuando demuestren también ellos que tienen un buen poder económico y que todavía están lúcidos y activos. También pueden dar los hijos ¿a quiénes? A los padres de la tercera edad. También pueden otorgar esta asistencia familiar los nietos, las y los nietos. Excepcionalmente, la autoridad judicial puede disponer que, que la nuera o el yerno, en este caso, o la suegra o el suegro estén obligados a prestar una asistencia familiar a quienes corresponda cuando se presenten necesidades de alimentación y de salud, que es muy importante remarcar ese punto. También ante la imposibilidad de, en este caso, de obligar a los parientes del segundo grado de consanguinidad, por ejemplo, se preguntará a los descendientes o a los colaterales siguientes su disposición a poder asumir la obligación parcial o total o de manera concurrente de una asistencia familiar. ¿Por qué? Porque el interés del niño, niña, adolescente es superior a los efectos de su incumplimiento del mismo y le pedir, en este caso, le va a permitir definir el tiempo y la forma de otorgación, en este caso, de la asistencia familiar. Retornemos a nuestra diapositiva. Ya. Ya hemos hablado del tema de es para la asistencia familiar, es para la vivienda, para la alimentación, para la recreación, para la vestimenta. Entonces, vamos a poder hacer un cálculo aproximado para ver cuánto los niños o niñas necesitan para que se pueda otorgar la asistencia familiar. Entonces, para activar la asistencia familiar, el proceso tiene que existir una necesidad que manifiesta de que los niños y las niñas necesitan de que alguien sustente la educación, la salud, etcétera. Eso es cuando, como hemos manifestado, cuando no hay ningún responsable, en ese caso los papás, podemos acudir a los otros familiares, ¿no? Esa determinación prácticamente no es libre, o sea, no puedo pedir lo que yo quiero y porque se me ocurre pedir cuando yo hago un proceso familiar, sino que es de acuerdo a la capacidad económica que el demandado puede disponer o tiene, ¿no? Es decir, si yo tengo un buen dinero y puedo dar un buen monto económico para el sustento de mis hijos, obviamente que por principio moral también, ¿no? Tendré que otorgar un muy buen monto económico para, acorde a mis capacidades, para que mis hijos tengan una buena asistencia familiar para su salud, educación, vestimenta, alimentación, ¿no? La ley considera como una base principal solamente el 20% del salario mínimo nacional para poder otorgar
una asistencia familiar, ¿ya? Pero eso es la base, no significa de que se tiene que quedar en ese monto, pero no puede ser menos del 20%, ¿no? Pero se presume a la capacidad económica de poder otorgar un monto económico como asistencia familiar. Es decir, por más de que el padre o el demandado para otorgar la asistencia familiar no trabaje, está obligado a conseguir de donde sea un monto económico para otorgar la asistencia familiar. Caso contrario, obviamente está la detención preventiva. El 116, parágrafo 15. El artículo 116, parágrafo 15, hemos visto ya. Ciento En el artículo 116 del Código de las Familias nos habla sobre la aplicación de la asistencia familiar, ¿no? Y el parágrafo quinto nos dice que se presume que el padre o la madre tienen condiciones de salud física y mental para generar recursos económicos para cubrir la asistencia familiar a las y los beneficiarios. Mientras no demuestren lo contrario, en este caso la autoridad judicial no podrá fijar como asistencia familiar un porcentaje menor a lo establecido en el que es el monto del 20% del salario básico, ¿no? Entonces, recordando un poquito cómo se fija la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y las posibilidades de quienes deban prestar esta asistencia familiar, ¿no? Obviamente que son variantes acorde a las condiciones. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo o porcentual o su equivalente en modo alternativo excepcionalmente. La capacidad de otorgar la asistencia familiar será apreciada en forma íntegra de los medios que demuestren su ingreso, los periódicos salariales u otros que conforme, por ejemplo, las boletas de pago, declaraciones impositivas y otras acreditaciones que la persona demuestre para que poder demandar una asistencia familiar con un monto un poco más del 20%. En los casos en los cuales exista un ingreso mensual igual o menor, en este caso al salario mínimo nacional, sea fijo o no, o en los casos en el que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, es decir, que gana la persona un salario mínimo, el monto calificado no puede ser menor al 20%, ¿no? El salario mínimo nacional y se incrementará si existiera más de una beneficiaria o más de un beneficiario de acuerdo a sus necesidades, ¿no? ¿Ya? El parágrafo 5 ya hemos dado lectura del mismo. No se considera justificativo para la reducción o el incumplimiento de una asistencia familiar a favor de las hijas y de los hijos que la persona que tiene la guarda haya establecido una nueva relación de pareja, ¿no? Entonces, si yo tengo la guarda y tengo una nueva relación, no es justificación para dejar de otorgar la asistencia familiar ni el orden de los apellidos consignados en el certificado de nacimiento. El parágrafo 117 también es importante, toda vez de que nos habla sobre el cumplimiento de la obligación de asistencia familiar. En el parágrafo primero se establece de que el pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre
desde la citación con la demanda. Entonces, una vez que nosotros hacemos la demanda, presentamos la demanda y tenemos la citación, desde ese momento ya corre, ¿no?, el monto económico que se va a fijar en sentencia para la asistencia familiar. El párrafo segundo establece de que la asistencia familiar podrá ser entregada a la o el beneficiario de forma directa o depositada en una cuenta del sistema financiero en función de forma del acuerdo de las partes. Con relación a esto, hemos tenido muchos casos en los que médicos, por ejemplo, eh, entregaban, ¿no?, en los casos que tenían, de manera personal el monto económico sin tener ningún descargo correspondiente, y obviamente que eso no se cuenta como una asistencia familiar, se puede contar como si fuese un regalo más para el hijo, para poderse comprar ciertos beneficios, vestimenta, comida, alimentación, etcétera, ¿no? Es por eso que la o el beneficiario de forma directa, bueno, tendrá que entregarle de forma directa, o mucho mejor si se deposita en una cuenta del sistema financiero, ¿no? Porque ahí sí vamos a poder comprobar de que se han hecho los depósitos de ciertas mensualidades. En caso de incumplimiento del depósito de la asistencia familiar, se podrá realizar a petición de parte o con orden de la autoridad judicial en la cuenta de la entidad financiera a nombre de la o el beneficiario. Entonces, si desconfiamos en este caso de la mamá, por ejemplo, podemos solicitar nosotros a la autoridad judicial de que dicho beneficio, ¿no?, para que se utilice para los fines que hemos mencionado para el menor de edad, que es alimentación, vestimenta, estudios, etcétera, se pueda depositar en su integridad a una entidad financiera, y siempre y cuando esté también a nombre del beneficiario, ¿no?, es decir, del menor de edad. Las cuentas personales de menores de edad se sujetan a las reglas en este caso, del representante legal. El párrafo cuarto nos dice: con el fin de garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar, se reconoce el uso de las tecnologías de información, y de comunicación que proporcionen las entidades financieras para la realización del depósito a cargo del obligado y el retiro del mismo, ¿no? Muchas veces decimos, no, yo le he ido depositando, señor juez, que está allá todo el monto económico en la entidad financiera, y los depósitos por la data del tiempo lo he perdido. Es más, ha llovido hace una semana y he perdido todos esos depósitos. Entonces, la autoridad judicial obviamente puede solicitar a la entidad financiera que emita un extracto de todos los depósitos que ha realizado, en este caso, el demandado, ¿no? Existe un modo alternativo de suministrar la asistencia familiar, y una de ellas es de manera excepcional y de acuerdo a las condiciones socioculturales y económicas de la o del obligado, a la solicitud de la parte interesada y con la aceptación de la otra. La autoridad judicial podrá autorizar temporalmente que la asistencia familiar sea suministrada de manera parcial o totalmente por un medio alternativo equivalente a las asignaciones en dinero. Con relación a la asistencia familiar, obviamente que es económicamente, pero se han hecho distintos casos en los cuales se ha otorgado asistencia familiar en especie. Eso cuando existe la susceptibilidad de que el monto económico no sea dirigido para el beneficio del menor de edad, ¿no? Entonces, en audiencia tendrá que solicitar el demandado poder otorgar una asistencia familiar en especie, por ejemplo, ¿no? Y harán una valoración, por ejemplo. Le voy a dar semanalmente
un quintal de arroz, por ejemplo, ¿no? Un quintal de arroz también se lo voy a comprar azúcar o leche, dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Entonces, obviamente, la autoridad judicial va a pedir ciertas proformas para poder establecer el costo aproximado de esa asistencia familiar para poder fijar en asistencia familiar y también en un pequeño monto económico, ¿no? Que en este caso sería el remanente. La parte beneficiaria en cualquier momento podrá solicitar la revisión del modo alternativo o solicitar el cambio por pago en dinero. Entonces, y esto también me pasó en uno de mis casos, ¿no? Sucede que mi cliente se compromete, ¿no? En audiencia y manifiesta de que él va a poder, va a comprar ropa, va a comprar deportivos, va a comprar azúcar, alimentación, etcétera, e incluso computadora, escritorio, varias cosas, ¿no? Porque el monto era alrededor de unos 50.000 que ya se le había sumado. Y él decía, si yo le voy a dar el dinero en su totalidad, la mujer lo va a disponer para otras cosas, así que solicito que se pueda otorgar ese monto económico en especie, ¿no? Entonces han tenido que ir a hacer ciertas cotizaciones a ciertas entidades para poder establecer el monto económico y la cantidad de, en este caso, de especie que se estaría entregando al menor de edad. Muchas veces, pero existe susceptibilidad de la otra parte, ¿no? Porque si bien es cierto de que puede aceptar, como dice el parágrafo segundo, la parte beneficiaria en cualquier momento puede solicitar la revisión del modo alternativo o en este caso solicitar el cambio de esa asistencia en especie por el pago económico, ¿no? Porque puede llegar a decir, bueno, dice él de que con su proforma este deportivo cuesta 300 bolivianos. Pero yo he ido a averiguar al mismo lugar donde establece el señor que ha agarrado y el monto es de 150 bolivianos de ese deportivo. Por lo tanto, señor juez, existe una mala fe en el papá, no existe el sentimiento, el compromiso, el amor por el hijo, por lo cual solicito de que se revierta y me otorgue en monto económico por temas de asistencia familiar. En este caso, llegarán a ser los caracteres de la asistencia familiar? Es el derecho de asistencia familiar es irrenunciable, intransferible, como lo hemos manifestado, e inembargable. Es decir, es un derecho que tienen todos los niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años o hasta los 25 años, como lo hemos manifestado, siempre y cuando los mismos demuestren de que todavía necesitan un monto económico para ya sean sus estudios u otros. Salvo disposición legal en contrario. La persona obligada no puede poner compensación, por lo que adeude a la beneficiaria o al beneficiario. Bien, vamos a continuar un momentito, por favor. Ok, habíamos dicho que ambos padres, en este caso, se presume de que tienen la capacidad de poder otorgar una asistencia familiar, mientras no demuestren que existen incapacidades, ¿no? Ya sean físicas o mentales para no poder otorgar una asistencia familiar o pagar, ¿no? Pero la normativa es clara, ¿no? Se presume la posibilidad económica de ambos. Existen dos aspectos para poder cancelar también. La que, como habíamos mencionado, por ejemplo, la porcentual, ¿no? Es decir, pagar de ciertos meses o incluso pagar más de lo solicitado, es decir, adelantarse en el pago de asistencia familiar, ¿no? Eh, entonces solicitará a la autoridad judicial, supongamos que justo le fue bien, es una persona que se dedica al tema comercio
y le fue muy bien, entonces decimos, ¿no? Para no gastármelo, prefiero dar asistencia familiar, así que señor juez, estoy depositando tanto y es para tantos meses, ¿no? Con un memorial tendrá que justificar el monto económico que estaría entregando por demasía en temas de asistencia familiar. Es- el otro, el porcentual. Estoy con el salario mínimo nacional. Entonces, se puede otorgar un monto percentual, ¿no? Y por ejemplo, ganaba la asistencia, el salario mínimo nacional, pero pasó el tiempo y justo nos ascienden de cargo. Entonces, obviamente, si, como es porcentual, si es que he subido de cargo, obviamente que gano más, así que también la asistencia familiar tendrá que subir, ¿no? Pero esto se va a dar siempre y cuando demos a conocer a la autoridad judicial, porque de oficio no lo hace la autoridad judicial, y se tendrá que demostrar con documentación de que en este caso la persona obligada a otorgar la asistencia familiar habría ascendido de cargo y estaría ganando mucho más dinero, ¿no? Y es por eso que estamos hablando de lo porcentual. Hay otro aspecto que les decía en el tema del monto que es el alternativo, ¿no? De que hay gente y hay hombres o personas que no cuentan con un salario fijo, como los gremiales, por ejemplo, ¿no? Que trabajan a destajo. Entonces, ellos pueden acordar con la persona que está solicitando la asistencia familiar, dar un pago mensual que puede variar. Es decir, y yo te voy a dar, no sé, 400 bolivianos ahora por estos meses y después voy a incrementar qué sé yo, ¿no? A 500 bolivianos mensual y si me va mal, otra vez pues, tendrá que reducir el monto, pero con ese compromiso, ¿no? De demostrar que siempre y cuando le vaya bien, va a poder modificar el monto de la asistencia familiar. En otras palabras, un poquito ahora, un poquito más después, es que te voy a entregar, pero eso se va a dar siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes, ¿no? Eso cuando existe una separación de cuerpos. Los padres tendrán que entender, valga la repetición, que tienen que luchar y velar el bienestar de sus hijos. La relación de repente, por más de que peleen los padres, los hijos siempre van a estar ahí, ¿no? Y los hijos, ustedes saben que necesitan de los padres, necesitan incluso el apoyo social. Bien, como habíamos mencionado, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Habíamos dicho en este caso que son obviamente los hijos, también serán en este caso los niños, las niñas, adolescentes menores de 18 años. Ellos son los directamente beneficiarios, como lo hemos manifestado, y prácticamente son los más necesitados, ¿no? Recordando un poco, también habíamos dicho que también pueden ser los beneficiarios, los hijos, desde los 18 hasta los 25 años de edad, siempre y cuando los mismos demuestren que están con una formación técnica profesional, ¿no? Para esto, como uno de los requisitos va a ser de que la autoridad judicial pida o para aceptar esa asistencia familiar será el récord académico, el pago que realiza a la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es a través de una solicitud, no es de oficio, ¿no? Bien. Habíamos dicho, si está en la universidad, tendrá que demostrar un rendimiento óptimo, no solamente asistir. eh, y de nada serviría que el señor de 18 25 años entre a la universidad y no asista a clases, ¿no? Entonces, ahí es difícil de que la autoridad judicial pueda otorgar una asistencia familiar para esas personas. Y como habíamos mencionado, también van a ser las personas, mujeres embarazadas. Con relación a la fijación del monto, nos habla la ley 603, como lo hemos mencionado, que es un 20%, ¿no? Del salario mínimo. Con relación al cumplimiento de la obligación,
establece que desde la firma del acuerdo, ¿no? Desde que existe un acuerdo transaccional o de conciliación. Es uno de los ejemplos que tenemos. Eso lo establece la sentencia constitucional plurinacional número 1922 quebrado 2014. Hemos dicho también que la asistencia familiar puede ser pagado de forma directa, ¿no? Al beneficiario. Pero tiene que existir una constancia. En este caso tendrá que ser mínimamente un recibo, ¿no? Y se paga la asistencia familiar, como habíamos mencionado, desde la citación de la demanda. Y bueno, ya experiencias con relación al tema de asistencia familiar ya deben tener todos ustedes con relación a las personas que muchas veces les entregan un monto económico a la madre, pero cuando no existe ningún recibo, lamentablemente existe duda razonable para la autoridad judicial para poder eh, interpretar de que nunca se ha entregado un monto económico, ¿no? ¿Cuándo se va o cuándo va a cesar la obligación del pago de la asistencia familiar? Cuando la persona obligada al pago se haya imposibilitada de cumplir, por ejemplo, que haya existido o haya tenido un accidente muy fuerte que le impida poder trabajar y tenga discapacidad mental o psicológica, o personas que hayan fallecido. En este caso, en la obligación tendrá que pasar a la siguiente persona para poder cumplir con la asistencia familiar, ¿no? En este caso, si el papá es el que daba la asistencia familiar, en este caso ya tendrá que hacerse cargo la mamá con el tema de la asistencia familiar, la manutención y obviamente el buen desenvolvimiento y desempeño y crecimiento del menor de edad. Bien. Los procesos ordinarios. Está la presentación de la demanda. Vamos a tener una subsanación que lo vamos a realizar en los siguientes 3 días. Vamos a ver también de que después de haber presentado la demanda, la autoridad judicial tendrá que decretar la admisión de la demanda y vamos a tener nosotros un plazo de 10 días para poder hacer la contestación de la demanda. Eh, Sin audiencia preliminar afirmativa, ¿no? Posteriormente vamos a tener una sentencia. La audiencia preliminar, ahí tenemos un plazo de 15 días. También se puede plantear la nulidad de matrimonio o de la unión libre, la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria y notarial. Esta nulidad de acuerdos en la vía notarial, bueno, es otra forma del divorcio directo que es la notarial, que lo vamos a ver en los siguientes días también, ¿no? La división y la partición de los bienes gananciales, ¿no? Obviamente, si es que ha existido una unión libre o un matrimonio y fruto de esa unión libre o matrimonio existen bienes gananciales, esos bienes gananciales tendrán que ser sujetos a una división y partición. Y una vez que se realiza la división y partición, tendrán que ser inscritos en oficinas de derechos reales siempre y cuando esas propiedades sean divisibles, ¿no? No se olviden que para el tema, como lo hemos manifestado en el tema de derecho propietario, eh,
Cuando existe amnistía en los gobiernos autónomos municipales, se puede tener bienes de 90 metros, 100 metros, etcétera, ¿no? Pero menores a 200 metros generalmente no son divisibles en muchos municipios, ¿ya? Posteriormente a la división y partición, bueno, tendrán que registrar en oficinas de derechos reales. ¿Qué pasa cuando el bien no es divisible? Generalmente se llega a rematar el bien. La determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad, ¿no? La determinación de los bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad. Entonces, la persona tendrá que demostrar de que no ha sido un bien ganancial, sino de que ha sido un bien propio, demostrando obviamente con documentos fehacientes de que esa propiedad ha sido adquirida antes de que haya contraído nupcias o de que haya tenido una unión libre. En el tema de derechos reales, para la inscripción de este tipo de registros, obviamente que se va a necesitar el testimonio judicial, ¿no? Tendrá que entrar con un testimonio judicial y ahí verán la parte dispositiva de la autoridad judicial, la cual estaría disponiendo la división y partición, pero será solo ese requisito para la división y partición en derechos reales el testimonio judicial, pues no. Más allá de ello, de esta orden de registro de división y partición, tendrán que cumplir ciertos requisitos las personas que van a inscribir, es decir, previamente tendrán que presentar un plano, un certificado de lote, un certificado catastral ya divisible, ¿no? Y con un testimonio de aclaración de datos técnicos para la inscripción, ¿no? Si era un folio, por ejemplo, de 500 metros cuadrados, entonces estaría haciendo la división y partición a 250, 250, y para tener dos matrículas diferentes, Derechos Reales nos va a pedir el testimonio de división y partición, nos va a pedir la aclaración de datos técnicos y los impuestos, obviamente, y los planos y certificados de lote o los certificados catastrales ya divididos. La fijación de la audiencia complementaria tendrá una duración de 15 días, ¿no? Eh, Posterior a todo ello, viene la ejecutoria, ¿no? De la sentencia. Bien, mis estimados colegas, estaríamos concluyendo hasta ahí nuestra... Veamos esto más. Veamos los procesos extraordinarios y terminamos acá. Dentro de los procesos extraordinarios está la presentación de la demanda, la subsanación dentro de los 3 días hábiles, la admisión de la demanda, ¿no? La adopción de medidas que se van a asumir cuando se admite la demanda, la contestación que va a tener un plazo de 5 días, ya sea afirmativa, y se emitirá la sentencia. Se emitirán ciertas excepciones, tendrán un lapso de 3 días para esas excepciones también. Se fijará una audiencia dentro de los 10 días, se presentarán las pruebas pertinentes y bueno, posteriormente tendremos ya la sentencia y dentro de los 3 días consecutivos la ejecutoria, ¿no? Para el caso del divorcio tendrá que ser una declaración judicial de filiación, la impugnación de filiación, la negación de maternidad o de paternidad, que también se puede presentar. Esto con relación a los procesos, en los procesos extraordinarios, la comprobación de matrimonio o de unión libre, tendrá que demostrar porque es una unión libre cuando esta última no esté registrada, es decir, cuando no haya existido un certificado de matrimonio, ¿no? La oposición al matrimonio, la declaración de interdicción, ¿no? Que han sido declaradas interdictas las personas, la cesación de la interdicción, la suspensión, la extinción o la restitución de la autoridad de la madre o del padre en casos emergentes
de desvinculación conyugal. Bien, mis estimados colegas, vamos a quedar ahí y nos estaríamos viendo directamente la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, pues esperamos de que llueva en los lugares donde tenemos problemas todavía por el tema de los incendios que están provocando lamentablemente las mismas personas. Queridos compañeros, colegas, un gusto haber compartido las presentes diapositivas y la presente clase con ustedes. Nos vemos la siguiente. Chao, chao, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.